Bueno, 81 días ayer, hoy 82 días de la presidencia de Alberto Fernández. ¿Cómo ve Margarita Stolbizer estos días, semanas, meses de gobierno? Muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. Gracias por la invitación. Yo tengo siempre como un doble sentido, una tensión entre dos miradas distintas. Una es, por supuesto, cuando uno escucha al presidente en el día de ayer, diría que mayoritariamente sus anuncios, sus expresiones, las siento como de sentido común, que las acompaño y demás. El problema es cuánta es la confiabilidad que me ofrece lo que sigo pensando que es un relato, ¿no? Cuánta es la confianza que puede generar él, ya no a mí, sino en términos generales, sentado al lado de Cristina Fernández. Porque obvio que no es una persona que recién llega. Nosotros ya vivimos el gobierno de Cristina Fernández. Y lo que no hubo con posterioridad a ese gobierno fue nunca un gesto de arrepentimiento, de autocrítica. No, al contrario. Entonces, sinceramente, lo que me preocupa es eso, porque el que no reconoce haber hecho algo mal está dispuesto a volver y hacerlo de nuevo. Margarita, ¿el problema es el pasado de Cristina Fernández en tanto presidente de la Argentina o el pasado de Alberto Fernández en tanto jefe de gabinete de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner al principio? Me parece que todo eso va en un mismo contexto, porque yo diría que la preocupación es que yo veo cada vez más a un presidente condicionado por una cantidad de cuestiones que me da la impresión son las que casi vician de origen su propia candidatura, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir para ser más clara? Me da la impresión que la señora Kirchner, que sin ninguna duda la responsable decisoria de lo que fue la candidatura y hoy la presidencia, es quien el mismo día que le habrá dicho a él que debía ser el candidato, le han puesto las condiciones. Y tal vez al comienzo no se veían tanto, pero ahora vamos viendo esos condicionamientos. ¿En dónde lo ves esos condicionamientos? Bueno, iba a hacer referencia a un episodio que por lo menos a mí me marcó como una luz de alarma, que fue la presentación que ella hizo en su declaración indagatoria en la causa donde se investiga la obra pública, digamos. En noviembre fue su declaración. A mí la verdad es que me impresionó mucho ese día cuando vi la grabación, la expresión, el discurso que ella hizo todo el tiempo que habló. Donde como una especie de alegato, ¿no? Claro, donde en un momento ella le dice a los miembros del tribunal que ella no tiene que dar ninguna explicación y casi amenazando les dice, ustedes son los que van a tener que rendir explicaciones, ¿no? Eso, de la mano de muchas de estas cosas que vamos escuchando, todavía la reforma judicial no tiene la letra chica por la que uno pueda hablar, pero obvio que me preocupa esta intención que ya no la pondría en el marco de la búsqueda de la impunidad, sino de la búsqueda de la inocencia. Ella casi está pidiendo que en algún momento la terminen reivindicando, pidiéndole perdón y dándole las gracias, ¿no? Ahora, hubo una mención en uno de los videos que lanzó hace poco el Poder Ejecutivo en relación al lawfare, donde el presidente Alberto Fernández hablaba sobre este tema de una manera muy contundente, porque suele ser mucho más prudente en sus intervenciones públicas en relación a ese tema, y mencionaba un informe de Naciones Unidas, de uno de los relatores de Naciones Unidas, respecto de la gestión de Cambiemos, que había sido crítico por, de acuerdo con ese informe, la intervención y la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Vos que estás observando continuamente el tema de la transparencia de la justicia y las implicancias, el peso del poder político sobre eso, ¿cómo ves ese informe y la cita de este informe para cuestionar al gobierno anterior? Sí, yo trato de no plantear cuestiones como ciertas cuando no me constan. Por lo tanto, la verdad es que no podría suscribir eso mismo. ¿No acordás con la injerencia del Poder Ejecutivo de Jujuy, por ejemplo, en la causa de Milagro Sala? No, la verdad es que no, y me parece que lo ha dicho el gobernador Morales en estos días en una posición que yo comparto. Si hay un caso que realmente amerita hoy una detención, es ese, ¿no? Hay otros, también no es el único. Ahora, hay en términos generales, digamos, todos los gobiernos o los poderes ejecutivos intentan interferir frente a los poderes judiciales. Esto es así. El tema acá me parece que es lo grave, que es lo que está en discusión. Es sinceramente un pasado donde se instaló un sistema de corrupción generalizada muy fuerte, y si nosotros llegamos a la impunidad de todo ese pasado, vuelvo a lo que te decía
decía antes, que es el riesgo de que todo eso vuelva a ocurrir, ¿no? Y esto frente a una sociedad cada vez que se muestra más anómica frente al poder y a la corrupción, donde entonces la mirada hacia el costado, como que no me importa, realmente esto es lo que pone en una situación de debilidad a la Argentina. Y esto también cruza otras discusiones, porque hoy estamos discutiendo la negociación de la deuda y demás, y la falta de inversiones. Sinceramente es muy difícil que el mundo nos mire de una manera distinta cuando la Argentina no ha logrado reconstruir credibilidad, confiabilidad. Credibilidad y confiabilidad, recién analizaba Claudio Jacqueline el tema de la palabra y la verdad de la palabra sostenida por el presidente Alberto Fernández en su discurso el día después de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente Alberto Fernández. 82 días se cumplen hoy del gobierno del presidente Fernández. Estamos con Margarita Stolbizer. Te dejé planteada una pregunta. Integraste junto con Labaña y su gente un frente electoral el año pasado. Marco Labaña se integró a este gobierno como director del INDEC. El INDEC es una institución que durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, durante la jefatura de gabinete Alberto Fernández, fue intervenido. ¿Cómo ves esa designación y aceptación del cargo? No, a mí me parece bien. Marco Labaña es una persona que me ofrece confianza, es una persona de bien y con los conocimientos suficientes. Siempre digo que me pasa cuando miro el gabinete de Alberto Fernández, que tiene sus luces y sombras, y hay varios funcionarios que a mí me parece, por lo menos que me dan esa expectativa positiva. Marco Labaña es eso, sobre todo porque Marco Labaña ha sido muy respetuoso y elogioso de lo que fue el saneamiento del INDEC que se hizo después del kirchnerismo, sí. Porque lo cierto es que después... Con Todesca, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, me parece que en la medida en que eso se mantenga, bueno, creo que hay alguna garantía en ese sentido. Jorge Todesca, cuando Alberto Fernández, antes de efectivamente asumir el gobierno, sostuvo que le gustaría, que le hubiera gustado que continuara en esa gestión, lo afirmó en este programa que en realidad el tema de la intervención del INDEC durante el kirchnerismo no había sido un error, sino una política de Estado, por eso no alcanzaba con que él se quedara para garantizar esa transparencia. ¿Crees que Labaña lo va a poder garantizar? A ver, Labaña ofrece alguna garantía en el sentido de lo que el INDEC es. En el resto yo tengo obviamente una mirada diferente. Yo creo que lamentablemente lo que vimos ayer es una reedición del relato, ¿no? Para mí el relato del kirchnerismo en sus gobiernos anteriores, fundamentalmente con Cristina Fernández, pero también desde la época de Néstor, fue un relato construido sobre la base de una cantidad de cuestiones muy simbólicas. En aquel momento tomaron mucho la causa de los derechos humanos, con posterioridad lo hicieron, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, una cantidad de cuestiones muy sentidas, muy interesantes para construir un relato basado en esos elementos simbólicos. Sí. Y hoy me parece que hay una cosa bastante parecida. ¿Y cuáles son las anclas de ese relato? Siento mucho del discurso de Alberto que hay mucho de lo simbólico y que ayer su discurso lo tuvo, que son cosas que atraen. A mí me da la impresión que plantear el tema de la legalización del aborto, más allá de la gran necesidad que hay de retomar este debate que quedó trunco hace 2 años, creo que en el kirchnerismo sobre todo, que no creyó en esto siendo gobierno, claro. Me da la impresión que hoy es más el valor simbólico que tiene. ¿Hay una apropiación también de ese tema por parte del Frente de Todos y de Alberto Fernández, crees? Hay un intento de hacerlo, no tengo ninguna duda que esto es así, y ayer se habló también de la apertura de los archivos, del tema de la CIDE, son todas cuestiones, siempre sobre el tema de los derechos humanos, insisto, son cuestiones muy importantes de estar en la agenda y me parece muy bien que la estén. El tema es cuánta es la sinceridad realmente para avanzar en todo eso y cuánto es la construcción simbólica del relato. Ahora, es interesante, ¿no? La mentira tiene patas cortas o la tergiversación de la verdad tiene patas cortas. ¿Por qué un relato político sostiene afirmaciones que se contrastan muy fácilmente con la realidad y demuestran que no son del todo así, ¿no? Lo vemos en los sitios de los discursos, lamento decirte porque es socialmente aceptado, porque es lo mismo que si nos preguntáramos qué pasó con el kirchnerismo en el gobierno anterior. La verdad es que la mentira estaba todos los días adelante de nuestros ojos y sin embargo no solamente
antiguamente era socialmente muy aceptada, sino que tenemos hoy la realidad de que hayan vuelto. A mí me parecía una cosa inconcebible esto un tiempo atrás. Entonces creo que pueden hacerlo sobre la base de eso. Hay gente que está dispuesta a no mirar en profundidad el resto de las cuestiones. O sea, para mí hay un contraste enorme entre de qué manera instalaron en todo este tiempo el tema de la solidaridad. Ahora, ¿cuánto de solidaridad hay cuando otra vez los que pierden son los jubilados? Claro. Todas las reformas que se han hecho en materia previsional lo único que hacen es hacerle perder plata al jubilado. Los trabajadores están perdiendo plata, no resolver el tema de la inflación. La verdad es que los sectores medios, sobre todo en la Argentina, están perdiendo brutalmente parte de sus ingresos. Y lo hacen además de la mano de algunas decisiones que están en el límite de la inconstitucionalidad o son lisa y llanamente inconstitucionales, sobre todo las de la reforma previsional. Ahora, ¿por qué lo pueden hacer? Bueno, porque hay una aceptación social de todo eso y porque resulta mucho más cómodo para muchos tomar el relato por lo simbólico, por lo simpático, digamos, y no mirar esas cuestiones. Ahora, Margarita, en relación a la gestión anterior de alguna manera usurpó también la noción de verdad, pero fue menos efectiva a la hora de construir un relato con legitimidad social, ¿o fue más genuino en términos de la verdad política? No tuvieron la eficacia para hacerlo porque se equivocaron en la estrategia de la construcción comunicacional del relato. ¿Cuál era el relato de ellos? El anticristina. Eso fue lo que ellos intentaron construir y les salió tremendamente mal. Yo sabés que si hago un reproche enorme al gobierno anterior es haber dejado como herencia a este gobierno. Esto se lo debemos pura y exclusivamente al mal gobierno de Macri. ¿Y qué tiene que ver con eso? Eligieron una mala estrategia comunicacional, instalaron una división en la Argentina muy fuerte que venía de antes, pero ellos la profundizaron y se les terminó dando vuelta. O sea, no fueron eficaces ni siquiera en la estrategia que ellos mismos se habían establecido. ¿La eficacia del relato pudo haber de alguna manera sustituido a la ineficacia económica del gobierno anterior? A ver, hay de todo esto. Yo creo obviamente que hubo una ineficacia absoluta en términos de las reformas de la economía, pero ellos habían instalado inicialmente, recordemos, más allá de que Macri yo creo que fue tremendamente malo en el sentido cuando subestimó el tema de la inflación, recordarás cuando decía esto no va a ser un problema de mi gobierno y demás, pero él había instalado como otras banderas, que era el combate al narcotráfico, terminar con la pobreza, una cosa casi fantasiosa, y unir a los argentinos. Él intentó construir ese relato simbólico fuertemente anclado en tres cuestiones muy sentidas para los argentinos, pero fueron muy poco eficaces para demostrar ni siquiera avances en eso. Claro. Margarita, ¿cuál es tu relación hoy con el labañismo? Si todavía existe algo parecido al labañismo. No, ninguna. Mi relación no terminó bien tampoco durante el año pasado y hoy no tengo ninguna. ¿Y cuál es tu posición en relación a la reforma previsional del sistema previsional especial de los jueces, del régimen especial de que tienen los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial? A ver, primero hay que hacer una aclaración, me parece que está muy bien como vos calificás. Estamos hablando de un sistema especial, digamos, sobre todo porque hay otros sistemas mucho más privilegiados que persisten y en cambio se tomaron estos dos. ¿A cuál te referís? ¿A cuál es bueno, hay cantidades de funcionarios que cobran jubilaciones altísimas y que quedaron por ejemplo, afuera. Exactamente. A ver, ¿no está mal corregir alguna distorsión en algún sistema especial? No está mal. A mí luego me parece que las cosas hechas de esta manera terminan justificando nuestra duda sobre cuál es la verdadera intención. En el marco de la justicia no hay duda que lo que esto está provocando de manera inmediata, que son las renuncias de aquellos que no quieren perderse, digamos, una jubilación abultada y saben que el sistema lo lleva a eso, y eso que va a ocasionar, bueno, que al mismo tiempo les estén quedando los lugares vacantes para ocuparlos de manera antojadiza. El presidente ayer dijo una cosa distinta. Bueno, ojalá uno pudiera creerle. ¿A qué te referís? Bueno, él hizo referencia un poco a esto de que nunca más los jueces amigos, nunca más interferir y demás. Por eso digo, su discurso ayer, la verdad es que fue bastante prolijo, muy razonable, muy aceptable. El problema es cuál es el grado de confiabilidad que ofrece ese discurso. La presencia de Gustavo Vélez influyendo en este diseño de la estructura del Estado y también en la palabra del presidente en términos de la palabra discursiva, es decir, de los discursos del presidente,
presidente, ¿te da mayor garantía de que hay una verdadera intención de transparencia? A ver, primero no conocemos nada de la reforma. Lo cierto es que hay alguna intención explicitada por el presidente ayer, pero no conocemos. Para mí hay un motivo de preocupación que es de qué manera se pretende avanzar en una reforma que dice que está para ser enviada al Congreso sin que sea el resultado de una consulta y de un consenso con los actores del sistema judicial. O sea, yo me pongo, porque tal vez soy como demasiado... a ver, no me quiero poner ningún título que no tenga, pero adhiero demasiado fervientemente al sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho y defiendo la división de los poderes. Entonces me hace muchísimo ruido que 2 funcionarios o 5, digamos, que el Poder Ejecutivo en sus escritorios redacte una reforma que el Legislativo aprueba para hacerle aplicada al Poder Judicial. La verdad es que yo creo que cualquier reforma, que seguramente es muy necesaria, tiene que ser el resultado de una discusión donde los principales involucrados en esa discusión sean los actores del sistema judicial. Esto de imponerles a los jueces y a los magistrados y a los funcionarios y a los empleados y a los abogados, si querés. El presidente ayer anunció algo interesante que es como un consejo asesor sobre el tema judicial. Ahora, eso hay que hacerlo primero para que de ahí salga una reforma. No es decir, voy a mandar una reforma que después intente ser aprobada de la noche a la mañana, como se hizo con el sistema previsional, levantando las manos e incluso hasta con la posibilidad de estar burlando mayorías. La verdad que, ¿por qué no construir un consenso que es salir con una reforma votada con una mayoría clara o con una unanimidad? Estamos en un momento crucial. Si algo hay que reconstruir es el diálogo y la construcción de los consensos entre quienes piensan distinto. Pero fundamentalmente creo que está en el límite de lo autoritario que un poder le imponga la reforma al otro. Discutamos la reforma judicial con los actores del sistema judicial. Ahora, si esa reforma llega al Poder Legislativo y los debates parlamentarios son interesantes, profundos, abiertos, respetando todas las reglas de mayorías y minorías, tal cual lo prescribe la ley, ¿aún así lo ves como autoritario respecto del Poder Judicial? No. Digamos que concedo esto que vos decís, que es que este debate que no fue previo, que es como a mí me parece que debería ser, es posterior y lo lleva adelante el Poder Legislativo. El problema es que el Poder Legislativo, conociéndolo bien de adentro, muchas veces abre esas instancias de debate y de consulta para después terminar votando. Claro, para legitimar una imposición de alguna manera. Exactamente. Entonces, por eso digo que me parece que sería mucho más legítimo que la reforma sea como proyecto el resultado de un consenso construido previamente. Bueno, hay que detectar cuál es el diagnóstico que hay. Porque acá se habla de la reforma. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A dónde debería apuntar una reforma? O sea, ¿hace falta? Sí, yo estoy convencida. Y siempre digo, hay 3 aspectos centrales que debe incluir una reforma judicial. Agilidad en el sistema, eficacia y transparencia. Esas 3 cuestiones son las que nosotros tenemos que poner como objetivos, como razones para una reforma. Entonces, hagamos un diagnóstico, tiene que haber un diagnóstico compartido, pero para tener un buen diagnóstico tenés que tener a los actores del sistema sentados ahí, a los jueces, los magistrados, los fiscales, los empleados de la justicia, los abogados que litigan. Con esos detectás, haces un buen diagnóstico, a dónde hay que ir, cuáles son los problemas que tiene el sistema judicial y de qué manera se resuelven. Margarita, uno de los análisis más instalados es que finalmente el Frente de Todos ganó las elecciones el año pasado porque el peronismo hizo algo que no había hecho en 2015, que es ir unido a las elecciones. ¿Te sentís de alguna manera responsable por no haber formado un frente opositor junto con Cambiemos y el radicalismo que pudiera oponer una actividad parlamentaria a unas minorías más suculentas para balancear estas disputas de poder en la sociedad y de intereses? No me lo planteo como autocrítica, pero sencillamente porque me parece que sería un pecado de soberbia pensar que yo podría haber cambiado la situación. Yo creo que la razón por la cual está gobernando hoy de nuevo el kirchnerismo, el peronismo, como le querramos llamar, o Fernández, es el resultado, como dije, de un muy mal gobierno de Macri que no tenía por qué resolver yo, y fundamentalmente de una estrategia equivocada que fue instalar una confrontación que nos dejó a todos los demás por
por afuera, por supuesto, porque lo que ellos eligieron es que creyeron que esa confrontación les servía y nos dejaron hoy este gobierno. Entonces creo que se tienen que hacer cargo los responsables de estos malos 4 años. El labañismo no bajó, no dio el quórum en la discusión sobre la reforma. Divididos. Claro, bueno, ¿has estado en contacto después del Frente Electoral formado el año pasado con Roberto Labaña acerca de la mejor estrategia para ejercer una oposición interesante al frente de todos? No, yo no tengo ningún contacto con Labaña, pero desde mucho antes de la elección. La última vez que lo vi fue en el mes de junio. Y el hecho de que, en realidad, uno de los reproches que se le hacía a los distintos miembros del peronismo en relación a la reforma del régimen especial de previsión de los jueces es que en el año 2001, si mal no recuerdo, se había intentado reformar eso y figuras como Labaña y Duhalde y otros habían firmado en contra. Finalmente, a través de un decreto, habían ido marcha atrás y limitado el alcance de una reforma previsional. Eso ¿te inquieta en términos de cómo la oposición se planta frente a estos problemas o los oficialismos se plantan estos problemas que después se vuelven estructurales? No, la verdad es que no tengo memoria de ese dato, pero a ver, yo donde estoy plantada hoy estoy acompañando a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que le acaba de presentar una acción de amparo, justamente porque me paro en el punto de la inconstitucionalidad que tiene una reforma como la que se acaba de votar en el Congreso y que es la que le ha dado primero las amplias facultades al Poder Ejecutivo para terminar, digamos, desechando la movilidad jubilatoria, que es un principio que está en la Constitución. Nosotros tenemos dos cuestiones en la Constitución. Uno es la movilidad de las jubilaciones y la otra cuestión es que como parte de los derechos humanos que están garantizados por todos los tratados internacionales en nuestra Constitución, los derechos humanos nunca pueden ser regresivos sino progresivos. Por lo tanto, todos aquellos jubilados que por la reforma sancionada durante el gobierno de Macri tenían el derecho a un incremento por movilidad jubilatoria de un determinado porcentaje y ahora terminan perdiendo como pierden. Hay sectores que pierden casi el 20% con esta reforma. La verdad es que me paro en eso y por eso creo que es lisa y llanamente inconstitucional lo que se le está haciendo hoy a los jubilados. Ahora ya es un hecho, ¿no? Esa ley ya ha sido aprobada por el Congreso gracias a estas mayorías potentes que tiene el oficialismo. ¿Te planteas para el año que viene sumarte a una oposición más vigorosa como la de Juntos por el Cambio para poder de alguna manera ser parte de las decisiones antes de que se conviertan en hechos? Yo no estoy planteando hoy porque me parece que sería anticiparnos demasiado el terreno estrictamente electoral. Sí, como definición, la primera es que yo estoy en la oposición simplemente porque es ahí donde el electorado me puso, decidió que estos son los que gobiernan, todos los demás estamos en la oposición. Después vendrá una discusión de qué manera se articula esa oposición, quién la lidera y con qué discurso o cómo se posicionan. Porque así como tengo muchas dudas sobre cómo se va a parar el gobierno en lo real, no en el relato, también tengo muchas dudas sobre cómo se para hoy la coalición de Cambiemos o como se llame frente al gobierno. Entonces, ¿Qué es lo que te dispara dudas? ¿En qué sentido esas dudas? Porque en realidad no sé exactamente quiénes van a liderar eso. A ver, a mí no me gusta personalizarlo, pero me preocupa que a veces se terminen atacando o no las cosas malas y se dejen pasar muchas otras. Lamentablemente el kirchnerismo, el macrismo o el gobierno de Macri no llevó adelante las reformas del sistema de justicia de las que estamos hablando, por ejemplo. Yo creo que hay dos temas, como son la justicia y la educación, que son dos temas centrales para pensar en un país distinto. Sin embargo, los 4 últimos años se desperdiciaron, tanto como los anteriores de Cristina y lo que vemos ahora, para poner estos dos temas seriamente en el centro de la agenda. Y lo que hay que discutir es eso, y no vimos en los 4 años anteriores ninguna vocación por hacerlo. Muchísimas gracias, Margarita Stolbizer. Gracias por la Análisis invitación. profundo sobre la Argentina del presente. Muchas gracias. Muchas gracias.